O Sol se eleva sobre Tenochtitlán, reflejando su brillo en las aguas tranquilas del lago Texcoco. En las calles de piedra, comerciantes y aldeanos se mueven con prisa entre puestos que rebosan maíz recién cosechado, frijoles de colores, chiles que desprenden un aroma intenso y frutas jugosas que parecen brillar bajo la luz matutina. El aire está cargado de sonidos, niños jugando, perros ladrando y el constante murmullo de los mercados. Es imposible no sentir la energía de un imperio que late al ritmo de la vida cotidiana. Pero algo llama la atención: en este mundo sin refrigeradores, congeladores ni cámaras frías, los alimentos se mantienen frescos, incluso en un clima cálido y húmedo que, en cualquier otra circunstancia, haría que granos, carnes y frutas se deterioraran rápidamente. ¿Cómo lograban los aztecas conservar suficiente comida para alimentar a miles de personas, organizar festivales y abastecer a sus ejércitos sin ninguna tecnología moderna? La respuesta no está solo en la suerte, sino en la ingeniosidad. A lo largo de los siglos, los aztecas desarrollaron métodos naturales de conservación, técnicas que combinaban observación, conocimiento de la naturaleza y experimentación cuidadosa. Cada grano de maíz seco, cada pescado ahumado o carne salada llevaba consigo el legado de una civilización que transformaba recursos simples en soluciones sofisticadas. Antes de sumergirnos en estos secretos, aprovecha para suscribirte al canal y dejar tu like. Esto ayuda a traer más contenidos fascinantes sobre civilizaciones antiguas y sus increíbles ingenierías. Prepárate para descubrir cómo el sol, el humo, la sal y otros recursos naturales se utilizaban para mantener los alimentos comestibles por semanas, meses y en algunos casos, incluso años. Y lo más impresionante, todo esto sin electricidad ni tecnología moderna. Y es precisamente con el secado al sol, uno de los métodos más antiguos y eficaces, con lo que comenzaremos nuestro viaje por el mundo de la conservación alimentaria azteca. El calor del sol mexicano era intenso, casi cortante, pero para los aztecas, esa fuerza de la naturaleza era una poderosa aliada en la conservación de los alimentos. Imagina los campos y patios llenos de maíz, chiles y frutas esparcidos sobre esteras de paja o piedras calientes, expuestos a la luz directa. A lo largo de los días, la humedad desaparecía lentamente, transformando granos jugosos en semillas duras y duraderas, frutas frescas en dulces secos y hierbas aromáticas en condimentos concentrados. El secado al sol no era solo un proceso físico, era un conocimiento cuidadosamente transmitido de generación en generación. El maíz, por ejemplo, era la base de la alimentación azteca, y mantenerlo seco significaba garantizar reservas confiables durante meses. Una vez deshidratado, el maíz podía almacenarse en graneros, triturarse en harina para tortillas o incluso transportarse a mercados distantes sin riesgo de descomposición. Los chiles, otro elemento central de la cocina azteca, también pasaban por este ritual solar. Deshidratados, conservaban su sabor intenso y podían usarse para sazonar platos o como conservantes naturales al mezclarse con otros alimentos. Las frutas, como aguacates y tomates, podían transformarse en bocadillos secos o incorporarse a preparaciones que duraban más tiempo. Más allá de su eficacia, el secado al sol tenía un valor cultural y económico. Los alimentos secos eran ideales para intercambios comerciales y tributos, llevando consigo la marca de la habilidad e ingenio del pueblo azteca. Un comerciante podía transportar granos y chiles de una ciudad a otra sin temor a pérdidas, asegurando que la riqueza agrícola del imperio circulara de manera segura. Pero el secado al sol no era la única técnica que aprovechaba los recursos naturales para prolongar la vida de los alimentos. Para carnes y pescados, especialmente aquellos capturados en los lagos cercanos a Tenochtitlán, otro método resultaba igualmente eficaz: el ahumado. El humo, generado por el fuego cuidadosamente controlado, no solo cocinaba, sino que protegía los alimentos de microorganismos, creando una capa natural de conservación. Y es justamente a partir de esta práctica ancestral que nos dirigimos al próximo capítulo, explorando cómo los aztecas transformaron el humo y el calor en un arma contra el desperdicio de alimentos. Mientras el sol cuidaba de los granos y las frutas, los aztecas contaban con otra aliada para conservar carnes y pescados: el humo. Colgados en varales o cuidadosamente apoyados sobre estructuras de madera, los alimentos recibían el calor constante de pequeñas fogatas. El humo no era solo calor y aroma, formaba una capa protectora invisible que dificultaba la acción de hongos y bacterias, prolongando la vida útil de cada trozo de carne o pescado. Imagina a los pescadores del lago Texcoco regresando con sus redes llenas de peces plateados. Algunos se consumían de inmediato, pero muchos eran llevados a los ahumaderos, donde permanecían horas, a veces días, sobre el fuego. Poco a poco, la carne adquiría color, aroma y sabor distintivos,
convirtiéndose en una reserva confiable que podía transportarse a largas distancias o almacenarse para momentos de escasez. El ahumado, sin embargo, no era solo una cuestión práctica. El fuego tenía un significado sagrado para los aztecas, presente en rituales y ceremonias que conectaban al pueblo con los dioses. Preservar alimentos con humo también llevaba este simbolismo, transformando una técnica de conservación en un gesto cultural profundamente arraigado en la vida cotidiana y espiritual del imperio. Además de carnes y pescados, algunos frutos y semillas también eran sometidos a procesos leves de ahumado, lo que aumentaba aún más su tiempo de almacenamiento. Esta combinación de técnicas, secado al sol y ahumado, demostraba la ingeniosidad de un pueblo que transformaba los recursos naturales en herramientas de supervivencia y sostenibilidad. Pero los aztecas no dependían solo del calor o del humo para proteger sus alimentos. Otro elemento igualmente poderoso entraba en escena: la sal, extraída de lagos y salinas, que ayudaba a deshidratar y conservar carnes y pescados, al mismo tiempo que tenía un gran valor económico dentro del imperio. La sal era mucho más que un simple condimento para los aztecas, era una herramienta esencial en la conservación de los alimentos. Extraída de lagos salados y salinas cercanas a Tenochtitlán, este mineral se recolectaba cuidadosamente, se secaba y se almacenaba, listo para cumplir su papel en la conservación de carnes, pescados e incluso algunos vegetales. Al aplicar sal sobre los alimentos, los aztecas creaban un ambiente hostil para los microorganismos. La sustancia absorbía la humedad de la carne y del pescado, reduciendo la proliferación de bacterias y hongos, y permitiendo que los alimentos se consumieran días o incluso semanas después. Los peces del lago Texcoco, por ejemplo, podían ser salados y transportados a mercados lejanos sin riesgo de deterioro, asegurando que la población tuviera acceso a proteínas incluso lejos de los lugares de captura. Más allá de su función práctica, la sal tenía gran importancia económica y social. Era tan valiosa que se convirtió en una especie de moneda de cambio y objeto de tributo dentro del imperio. Gobernantes y comerciantes dependían de reservas de sal no solo para mantener alimentada a la población, sino también para sostener la estabilidad económica y política de las ciudades aztecas. La aplicación de la sal muchas veces se combinaba con otras técnicas, como el ahumado o el secado al sol. Esta combinación de métodos demostraba que los aztecas no solo utilizaban recursos naturales de forma aislada, sino que comprendían la interacción entre ellos para crear sistemas de conservación altamente eficientes. Sin embargo, la sal no era el único conservante natural disponible para el pueblo azteca. Además del sol, el humo y la sal, los aztecas aprovechaban los abundantes recursos de la naturaleza para conservar los alimentos de manera ingeniosa y sostenible. Entre estos aliados, la miel tenía un papel especial. Rica en azúcares y con propiedades antibacterianas naturales, se utilizaba para cubrir frutas, semillas e incluso pequeñas porciones de carne, creando una barrera protectora que retrasaba la descomposición. Además de conservar, aportaba sabor y valor nutricional, haciendo que los alimentos fueran aún más valiosos. Las hierbas aromáticas y los chiles también cumplían funciones más allá del simple condimento. Algunas contenían compuestos naturales que inhibían el crecimiento de hongos y bacterias, mientras que otras ayudaban a deshidratar ligeramente los alimentos. Al combinar estas plantas con métodos como el secado o el ahumado, los aztecas aumentaban significativamente el tiempo de conservación de diversos ingredientes. Otro recurso interesante provenía de la propia base de la alimentación azteca, el proceso de nixtamalización del maíz, en el que los granos se trataban con calorías. Este procedimiento, además de aumentar la digestibilidad y el valor nutricional del maíz, ayudaba a proteger los granos de plagas y deterioro, funcionando como un conservante indirecto. Cada uno de estos métodos parecía simple a primera vista, pero juntos formaban un sistema sofisticado. Los aztecas no solo conservaban alimentos, sino que creaban estrategias de almacenamiento, transporte y preparación que garantizaban que la población tuviera acceso a nutrientes esenciales durante todo el año, incluso en épocas de escasez. En el corazón de esta red de preservación también estaba la abundancia generada por las chinampas, jardines flotantes construidos sobre los lagos cercanos a Tenochtitlán. Estas pequeñas islas artificiales de cultivo no solo aseguraban cosechas continuas y frescas, sino que también permitían que los alimentos se consumieran rápidamente o se almacenaran por más tiempo, reduciendo la necesidad de depender exclusivamente de técnicas de conservación. Es precisamente esta combinación de métodos naturales e innovación agrícola lo que hace tan fascinante la ingeniería alimentaria de los aztecas. En el próximo capítulo nos adentraremos en el funcionamiento de las chinampas, comprenderemos cómo su riego constante y su suelo fértil sostenían cosechas abundantes y cómo esta agricultura ingeniosa complementaba todas las formas de conservación que ya hemos explorado.
A primera vista, las chinampas parecen simples jardines flotantes, pero en realidad eran uno de los mayores logros agrícolas del Imperio Azteca. Construidas sobre los lagos cercanos a Tenochtitlán, estas pequeñas islas artificiales eran meticulosamente planificadas. Capas de lodo, vegetación y suelo fértil formaban un terreno productivo, rodeado por canales que garantizaban un riego constante. Gracias a esta ingeniosa ingeniería, las chinampas permitían cosechas abundantes a lo largo de todo el año. Maíz, frijoles, chiles, tomates, aguacates y una infinidad de otros vegetales y frutas crecían vigorosamente, siempre frescos y listos para el consumo. Este flujo continuo de alimentos frescos reducía la presión sobre los métodos de conservación, ya que gran parte de la cosecha podía consumirse de inmediato, manteniendo a la población bien alimentada y saludable. Pero la importancia de las chinampas iba más allá de la producción constante. También funcionaban como una especie de seguro alimentario, complementando los sistemas de conservación que ya conocíamos. Con cosechas regulares y previsibles, los aztecas podían planificar el almacenamiento de excedentes, utilizando secado, ahumado, sal y otros conservantes naturales de forma estratégica. Era un equilibrio perfecto entre abundancia y preservación. Además, las chinampas aumentaban la eficiencia del transporte y del comercio. Los alimentos cultivados en los canales podían ser llevados rápidamente a los mercados de Tenochtitlán, como el famoso mercado de Tlatelolco, asegurando que productos frescos circularan por toda la ciudad. El cultivo sobre el agua también protegía contra plagas terrestres y la erosión del suelo, haciendo que el sistema fuera sostenible a largo plazo. Esta integración entre ingeniería agrícola y técnicas de conservación revela cuánto comprendían y respetaban los aztecas la naturaleza. No solo utilizaban los recursos existentes, sino que creaban sistemas complejos que maximizaban la producción y prolongaban la vida útil de los alimentos. Con el éxito de las chinampas surgía una nueva cuestión: ¿dónde almacenar todos estos alimentos de manera segura? La respuesta estaba en los depósitos y almacenes cuidadosamente planificados, lugares donde granos, semillas y productos secos se protegían del calor, la humedad y las plagas. En el próximo capítulo exploraremos estos espacios estratégicos, comprendiendo cómo los aztecas crearon sistemas de almacenamiento que completaban toda la red de preservación alimentaria. Producir y conservar alimentos era solo la mitad de la ecuación para los aztecas. Para garantizar que granos, semillas, carnes ahumadas y otros productos llegaran intactos al consumo, era necesario almacenarlos de manera segura, en lugares cuidadosamente planificados. Estos depósitos, a menudo construidos en puntos estratégicos de la ciudad o cerca de las chinampas, combinaban ventilación adecuada, protección contra la humedad y barreras contra plagas. Algunos almacenes eran elevados, permitiendo que el aire circulara por debajo y evitando el contacto directo con el suelo húmedo, mientras que otros utilizaban piedras y madera de forma que se mantuviera una temperatura estable y se redujera la deterioración natural de los alimentos. Cada detalle reflejaba un profundo conocimiento práctico. Los aztecas comprendían cómo el calor, la humedad y la circulación de aire afectaban la conservación, y diseñaban los espacios para minimizar estos riesgos. Más allá de su función práctica, estos depósitos tenían un papel estratégico. Grandes reservas de maíz y otros granos se mantenían para abastecer festivales, ceremonias religiosas, y en tiempos de sequía o guerra, sostener a la población y al ejército. El almacenamiento colectivo también permitía que el imperio controlara la distribución de alimentos, evitando desperdicios y asegurando que todos tuvieran acceso a los nutrientes esenciales. Los productos conservados mediante secado, ahumado, sal u otros métodos naturales encontraban en estos almacenes su complemento perfecto. La integración entre técnicas de conservación y lugares de almacenamiento transformaba al imperio en un sistema alimentario eficiente, capaz de enfrentar desafíos climáticos, sociales y económicos. Este enfoque demuestra que la preservación de alimentos para los aztecas no era solo una cuestión de supervivencia individual, sino parte de una estrategia colectiva, donde conocimiento, cultura y planificación se unían para crear seguridad alimentaria a gran escala. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo los aztecas, sin refrigeradores, congeladores ni tecnología moderna, lograron conservar alimentos de manera sorprendentemente eficiente. Cada técnica, desde el secado al sol hasta el ahumado, pasando por el uso estratégico de sal y otros conservantes naturales, y apoyándose en la abundancia de las chinampas y en los depósitos cuidadosamente planificados, revelan no solo ingenio, sino una comprensión profunda de la naturaleza y de sus ciclos. Lo que impresiona es la armonía entre estos métodos. Ninguna técnica funcionaba de manera aislada, todas se complementaban,
formando un verdadero sistema de conservación alimentaria, capaz de sostener ciudades enteras, garantizar la seguridad alimentaria del imperio y al mismo tiempo preservar la riqueza cultural y económica de la civilización. Más que simples herramientas de supervivencia, estas prácticas tenían significados culturales y espirituales. El fuego, el sol, la tierra e incluso la sal tenían su valor simbólico, conectando a los aztecas con los dioses, la agricultura y el mercado, transformando la conservación de alimentos en una manifestación de respeto e inteligencia colectiva. Hoy, incluso con tecnología avanzada a nuestra disposición, podemos aprender mucho de este legado. La observación de la naturaleza, el uso de recursos locales y la planificación estratégica son lecciones que siguen siendo actuales e inspiradoras. Así que, la próxima vez que abramos nuestro refrigerador moderno, vale la pena recordar que siglos atrás los aztecas ya habían desarrollado sus propias tecnologías de conservación, totalmente naturales e increíblemente eficaces. Un verdadero testimonio de la creatividad e ingenio humanos, que transforma el simple acto de conservar alimentos en ciencia, arte y cultura.